Saludo muy cordial a todos ustedes, amigos y fieles de la Parroquia del Perpetuo Socorro. En estos días del tiempo de la Pascua, la palabra de Dios nos va mostrando cómo los discípulos fueron predicando por todos los lugares posibles la palabra de Dios, dando testimonio de la resurrección. Ahí surgieron muchos de los escritos del Nuevo Testamento. Concretamente, las cartas de Pedro, llamadas así, son cartas escritas como para la universalidad de creyentes y no únicamente para una comunidad específica. Son cartas que dan ciertos criterios de carácter general para que los creyentes tanto de Jerusalén como de Palestina y los del norte en Antioquía y Siria tuvieran derroteros, criterios para saber comportarse. Una de las recomendaciones principales de la carta de Pedro es que los cristianos estemos dispuestos a dar razón de la esperanza a todo aquel que pida una explicación. Este texto de 1 Pedro 3:15 se considera como el más antiguo de la antigua apologética que llevaba a la exigencia de dar explicación de la fe, la racionalidad de la fe. Y esto es muy necesario porque, como lo afirma Juan Pablo II, la fe sin razón se convierte en mito y los relatos de fe en mitologías. Por eso la razón es un apoyo fundamental para expresar la fe, pues nuestra fe, aun siendo espiritual, debe tener un sustento racional. Relaciones entre fe y razón. Porque la fe no crece sobre las cenizas de la razón. No hay que abandonar la razón para crecer en la fe. Al contrario, la fe nos mueve a confiar cada vez más en la razón para que lo que creemos y esperamos sea plenamente humano, y para eso necesitamos la razón. Pero la racionalidad de la fe es tan necesaria, además, porque nos libra de fanatismos y fundamentalismos que no pasan por el sedazo de la intelectualidad, de la racionalidad, del análisis, de la crítica, o se vuelve incapaz para abordar el debate y la confrontación. La fe debe purificarse cada vez más y la razón le ayuda a la fe a ser cada vez más auténtica, más firme, y por lo mismo la razón le confiere a la fe un sentido mucho mayor. Pero de igual manera, la razón no puede prescindir de la fe, en cuanto que la razón no puede dar una respuesta completa a los interrogantes más profundos de la humanidad, que son interrogantes ante todo racionales y respuestas de igual manera racionales, pero abordadas hacia lo espiritual. El sentido de la vida, la explicación del dolor y del sufrimiento. ¿Qué hay después de nuestra muerte? ¿Qué es la eternidad? Eso que llamamos cielo. ¿Cómo podemos comprenderlo solo con la razón si prescindimos de la fe? La fe le da a la razón una dimensión mucho más amplia y profunda para poder explicar y entender humanamente los interrogantes profundos de la humanidad. Por eso decía Juan Pablo II
La fe y la razón son las dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva para alcanzar la verdad. San Pedro, o la carta de Pedro, dice que hay que dar razón de nuestra fe, pero con mansedumbre, con paciencia y con una conciencia recta. Pero la explicación no es suficiente. La carta de Santiago dirá: la fe sin obras es muerta, porque no basta la explicación racional. Es necesario acompañar la racionalidad de la fe con unas obras que le dan sentido a la vida. Ahí es donde nosotros los cristianos tenemos que esforzarnos en conocer la fe, profundizarla, estudiarla, aprenderla mejor y sobre todo vivirla en coherencia, con paciencia, con mansedumbre. Hay que entender para creer, pero también hay que creer para entender. Que el Señor los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos y la Virgen Santísima los acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.